ese amor y esa misericordia por cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a honrar el nombre del Señor y a glorificar el nombre del Señor para pedirle que Él sea hoy, en este momento, moviéndose a favor nuestro. Ok, vamos a hablar un poquito hoy acerca de un tema que es importante, y yo siempre digo que es importante porque todos los temas son importantes. Amén. Ya hemos hablado un tiempo atrás, cuando tenemos la iglesia física, enseñé acerca de este tema, y hoy el Señor me inquietó pues a hablar un poquito acerca de estas herramientas que estamos hablando al principio, de cómo nosotros poder obtener la victoria, cómo ser, así como cuando ustedes ven o cuando se ven los superhéroes, ¿cierto? Cada uno tiene un poder, y tiene el poder del fuego, el poder del agua, bueno, cada una de estas cosas que tiene. Realmente nosotros tenemos mucho más poder que los superhéroes, pero hay que adquirir cada uno de estos poderes, ¿cierto? Y no es que sea muchos Espíritus Santos, no es que sean muchos dioses, es que sencillamente la manera de adquirir cada uno de estas, vamos a decir, esas fuentes de poder, ciertas diferencias, las diferentes fuentes de poder, sencillamente ahí, en ese momento, nosotros comenzamos a tener una vida, vamos a decir, interesante en Cristo Jesús, porque ya pasamos de ser una iglesia en donde solamente vemos los milagros, o oímos de los milagros, o oímos de lo que Dios hizo, y comenzamos a experimentarlo nosotros mismos. Y yo sé que uno se va a animar y realmente se da cuenta que la palabra del Señor tiene poder cuando nosotros estamos actuando como Él pide que nosotros actuemos todos los días. Amén. Así que hoy queremos realmente bendecir el nombre del Señor y darle gracias a Dios, porque yo sé que Él es bueno, Él es justo, Él es maravilloso, y para siempre es esa misericordia. Así que vamos a invitarlos a ustedes a que hoy podamos realmente, no, podamos hoy realmente ver vamos a ver tres versículos bíblicos. Amén. Vamos a ver tres versículos bíblicos que vamos a ver son diferentes partes de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar hoy con el libro de Marcos, capítulo 5. ¿Ok? Marcos, capítulo 5. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 5. Versículo 1 en adelante, y voy a leerlo. Es un poco largo, pero vamos a... Dice, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas, dice, las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzó a los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndole con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vamos a leerlo solamente hasta ahí. ¿Ok? Vamos a ver varios pasos que son importantes para nosotros poder obtener respuestas y para poder obtener el poder de Dios. ¿Ok? A través del Espíritu Santo de Dios. Dice que hay un hombre poseído por demonios. Se llamaba el endemoniado de la región de Gadana, que era, por eso se decía el endemoniado gadareno. Y este endemoniado no tenía control sobre su cuerpo, ¿ok? No tenía control para nada de su cuerpo. Sencillamente estaba poseído, ¿cierto? Así que este hombre no tomaba decisiones por sí mismo, sino era una posesión que tenía de los demonios. Y vamos a ver tres puntos y tres aspectos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo nosotros poder alcanzar la gloria del Señor y cómo poder llegar a esa profundidad espiritual. Y dice la palabra del Señor que estos demonios movieron a este cuerpo, a este ser humano, que ya no tenía control sobre sí mismo. Dice que cuando vieron a Jesús, dice cuando vieron, no cuando él vio, porque usted se da cuenta, dice cuando ellos estaban ahí en ese cuerpo, dice cuando vio a Jesús, ¿cierto? De lejos, los demonios, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así que no era el hombre hablando, sino era los demonios. Había uno que representaba a los demonios. Usted dice, pero ¿por qué aquí está hablando solamente en singular y usted dice que son en plural, que son muchos demonios? Vamos a verlo más adelante.
Amén. Así que dice la palabra que él lo que estaba pidiendo, se arrodilló para preguntarle. Primero tuvo reverencia para preguntarle a Dios por una situación. Una situación que le estaba afectando a los demonios. ¿Por qué? Porque ellos lógicamente se sentían atormentados por la presencia del Señor, porque la presencia del Señor es tan poderosa que rompe las cadenas, las ligaduras, las ataduras, y el diablo realmente se doblega. Y dice la palabra del Señor después: te conjuro por Dios que no me atormentes, ¿cierto? Y dice la palabra, porque él le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces se cuenta que hablaba en singular un representante, pero realmente él decía que se llamaba legión porque eran muchos, y una legión más o menos tiene 200 demonios, 200 personas como mínimo, ¿cierto? Así que dice la palabra del Señor después de esto, ¿sí? Y dice, y le rogaba mucho, entonces primero se arrodilló, ¿cierto? Contestó ante la pregunta de Jesús, ¿cierto? Y ahora dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Entonces hablamos de arrodillarse ante la presencia del Señor, ¿cierto? Eh, Pedirle la petición, que no la atormentara, ¿cierto? También le rogó mucho. Esas son las maneras de obtener algo de parte de Dios. Y muchos de nosotros, cuando necesitamos algo de parte de Dios: Señor, acuérdate lo que yo necesito. Amén. Y seguimos por la vida, ¿cierto? Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Esas son las oraciones que normalmente nosotros hacemos. Pero no hay reverencia ante el Señor, ¿cierto? Uno dice, hay que arrodillarse para orar. Bueno, si me lo permite la situación donde estoy o el lugar donde me encuentro, sería mucho mejor, porque significa postrarse y humillarse. No es que Dios no escuche una oración si usted lo hace de pie. No estamos diciendo eso. No es que Dios no escuche una oración si usted lo hace cuando se está duchando porque no tiene tiempo para poder orar. Claro que la escucha. No es que Dios no escuche una oración cuando usted va manejando. Pero cuando usted realmente quiere inclinarse y mostrar su actitud de reverencia ante el Señor, trate de arrodillarse y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí levante las manos y diga: Señor, aquí estoy. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Mira mi situación, mira mi circunstancia, mira por lo que estoy pasando. Así que estos demonios estaban rogándole ante el Señor, y decía, y le rogaban mucho los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, ¿cierto? La primera era: no me atormentes. La segunda era que lo enviara a los cerdos. O sea, ya iban dos peticiones, ¿cierto? Dice, escucha esto: 12. Y le rogaron todos los demonios, y le rogaron todos los demonios, no uno solo. Ahora se pusieron todos de acuerdo, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Cuando yo prediqué esto en la iglesia, cuando estábamos en la iglesia física, que hablé de este tema, eh, estamos resaltando el tema que los demonios, siendo demonios, los cuales ya están perdidos, los cuales no tienen salvación, los cuales están condenados, los cuales realmente ya no tienen nada que hacer, ellos se dieron cuenta cuáles eran los pasos necesarios para obtener la respuesta de parte del Maestro, para poder ver una petición cumplida. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que conocemos al Padre Celestial, nosotros realmente que somos sus hijos y que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que hemos tenido una relación con el Señor, que sabemos que si hacemos la obra conforme nos lo pide, vamos a obtener la salvación. ¿Por qué nosotros no hacemos, por qué nosotros no hacemos realmente la misma situación? ¿Por qué nosotros no aplicamos estos métodos o estos medios, ¿cierto? ¿Por qué no lo aplicamos? Porque sencillamente nosotros hemos sido personas muy cómodas, o sencillamente no nos queremos sacrificar, o sencillamente no queremos invertir el tiempo para rogarle a nuestro Padre Celestial que haga las peticiones o que cumpla las peticiones de nuestro corazón. Cuando nosotros estamos lejos de ese conocimiento bíblico, o a lo mejor tenemos el conocimiento bíblico pero no lo expresamos, sencillamente entonces nosotros no podemos lograr lo que nosotros deseamos. A veces cuestionamos a Dios: Señor, pero ¿por qué tú no me contestas? ¿Por qué tú no me das la respuesta a mi petición? Pero si usted se compara,
¿cierto? O usted compara la actitud de estos demonios. Si usted compara la actitud con estos demonios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros comparamos esta actitud, nos damos cuenta que nosotros no estamos cumpliendo con los requisitos bíblicos, ¿cierto? Ahora vamos a ver algo que es importante porque aquí estamos hablando acerca del ruego, de la súplica, pero ¿qué más necesitamos nosotros realmente para poder alcanzar la victoria delante de Dios? ¿Qué más nosotros necesitamos? Y yo les invito a que ustedes pasen conmigo a Segunda de Crónicas, si tienen su Biblia ahí, o si no anoten los versículos bíblicos, al capítulo 17, ¿cierto? Y Josafat estaba como rey, y Josafat estaba gobernando en Israel, y dice la palabra que comenzó a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Dice el versículo 4, sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Israel había pecado. O sea que una de las cosas que tenemos que hacer es convertirnos realmente. Israel, siendo pueblo de Dios, no cumplía los mandamientos de Dios. Escuche, siendo Israel el pueblo de Dios, no cumplía los mandamientos de Dios. Dice, por tanto, confirmó el reino en su mano, Jehová confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Así que no actuó como las personas que muchas veces mediocremente actúan como cristianos, sino realmente hizo la diferencia, y él derribó todos los altares y todo lo que había en él que sus padres habían puesto. Dice, y cuando él recibió los regalos de Dios, los dones, las respuestas, porque hoy los podemos comparar con los dones, las respuestas, con lo que Dios nos quiere entregar. Dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio de actitud, Dios va a bendecirnos en abundancia, abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde. No, nuestro corazón se anima porque estamos viendo las respuestas de Dios. Muchas veces estamos desanimados en los caminos del Señor porque no vemos respuestas, porque oramos y mucha gente pregunta, pero ¿cómo oigo la voz de Dios? Yo nunca he escuchado a Dios. ¿Cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios me dice? ¿Cómo es que Dios me ayuda? ¿Cómo es que Dios hace esto por mí? ¿Por qué todo el mundo da testimonio y por qué yo no tengo testimonio? ¿Por qué Dios sana a tal persona y por qué a mí no me ha sanado? Y comenzamos a darnos cuenta, y realmente no es que Dios haga acepción de personas, lo que Dios está buscando es de qué manera nosotros actuamos delante de la presencia del Señor para poder recibir todo lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Así que el cambio debe ser de nosotros hacia Dios, no de Dios hacia nosotros. Así que Él lo que hizo fue claramente actuar de una manera diferente, no vivió como su padre, no vivió como religiosamente vivían sus abuelos, no vivió conforme a la religión, no siguió pecando como el pueblo, sino él dijo, yo quiero hacer la diferencia. Y al animarse su corazón, dice que él tuvo la actitud, escucha esto, su corazón se animó y tuvo la actitud de derribar los lugares altos, los baales. Cuando nuestro corazón se alegra por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, comenzamos a prosperar y a progresar en los caminos cristianos, en los caminos del Señor. Comenzamos a eliminar el mundo, el amor por el mundo, comenzamos a eliminar la vida tibia, comenzamos a agradar más a Dios, comenzamos a sacrificar el tiempo que le dedicamos al mundo para entregárselo a Dios. Y dice la palabra, después de esto, ¿qué hizo él? Entonces ya vimos otro punto que es importante, cambiar nuestra actitud, ¿cierto? Y después de eso, vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué más hizo él? Dice que el rey mandó, ¿cierto?, a que enseñasen a las ciudades de Judá, y mandó a los levitas y a los sacerdotes, dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Ahora, tomaron la palabra del Señor. El rey mandó que los sacerdotes y los príncipes y los levitas, en lugar de ser guerreros, en lugar de ponerlos a pelear, en lugar de ponerlos a orar solamente en la iglesia, los mandó a que ellos fueran a predicar la palabra y enseñar la palabra a los pueblos, a las aldeas de Israel. Recuerde que estaba en tiempo de guerra. Así que uno dice, bueno, ¿y por qué en lugar de enseñar la palabra del Señor, por qué no se preparó en guerra? Pero mira lo que pasó. Dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y mire lo que pasó, mire el resultado.
y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron, escuche esto, no osaron hacer guerra contra Josafat. Entonces, mire lo que pasó. Ahora, enseñaron la palabra del Señor, ¿cierto? No osaron, los enemigos tuvieron temor y tuvieron miedo, y no osaron levantarse contra el rey ni contra el pueblo. Porque nosotros decimos siempre que tenemos ataques, pruebas, luchas, dificultades, ¿cierto? Sí, la palabra dice claramente que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice la palabra que no osaron hacerle daño, no se levantaron con guerra, sino por el contrario decía, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciendo mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Así que esta oración, esta enseñanza de la palabra causó temor en el mundo espiritual. Usted dice, ¿por qué en el mundo espiritual? Ahí fue en un pueblo, en los árabes, en los egipcios, en los filisteos, en todos los enemigos. Pero cuando los comparamos hoy, recuerda que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades de las regiones celestes. Así que lo que está diciendo la palabra en este momento, que cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, comenzamos a enseñar la palabra, comenzamos a enseñarnos a nosotros mismos la palabra, cuando usted escucha el mensaje, cuando usted tiene la Biblia en su mano, cuando usted rectifica lo que dice la palabra del Señor, el pavor y el temor cae sobre nuestros enemigos, que son el mundo espiritual, príncipes, gobernadores de las regiones celestes, y nosotros somos más que victoriosos y no van a osar hacer guerra contra nosotros. Nos van a amenazar, pero no van a hacer guerra contra nosotros, porque la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, dése cuenta, vaya anotando por favor todos los puntos, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Que el endemoniado gadareno o los demonios se arrodillaron, le rogaron, le reconocieron como Jesús, hijo de David, hijo de Dios Altísimo, ¿cierto? Le reconocieron como ese hombre poderoso, maravilloso, y hicieron las peticiones y el Señor les dio permiso. Aquí Josafat tuvo una respuesta diferente a como los otros, digámoslo así, porque era el pueblo de Israel, a los otros reyes, como los otros pueblos cristianos había actuado, dijo, no, tiene que haber una diferencia. Esta gente, siendo el pueblo de Israel, tenían otros dioses ajenos, y ya se pasa hoy en día con el cristiano. Hoy en día somos, entre comillas, cristianos, pero tenemos otros dioses ajenos, al mundo, al pecado, la maldad, la envidia, la murmuración, los chismes, todo lo que pasa. Y Josafat dijo, yo no quiero ser como el resto, yo quiero derribar todo lo que se ha establecido en Israel como si fueran dioses y los voy a derribar. Y dice que esto lo llevó a que Dios lo recompensara. Esto es un resumen de lo que hemos hablado. Y lo recompensó y le dio regalos, dice la palabra del Señor. ¿Y qué hizo? Y animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y comenzó ¿qué? A enseñar la palabra de Dios, a enseñársela al pueblo, porque un pueblo unido, escucha esto, un pueblo unido, como dice por ahí el dicho, jamás será vencido. Un pueblo con el conocimiento de Dios jamás será vencido. Un pueblo con el conocimiento de la palabra del Señor y con la unción del poder del Espíritu Santo, un pueblo que se arrodille como lo hizo los demonios, un pueblo que clame, un pueblo que ore, un pueblo que diga realmente lo que necesita, va a tener victoria. Entonces hablamos de la humillación, de reconocer a Dios, de cambiar nuestro estilo de vida como cristianos. 3 puntos. De 4, ¿cierto? Es enseñar la palabra del Señor. Ahora veamos otros 2 puntos importantes y vitales. Vamos ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Y es cuando Josafat también derrota a Moab y a Amón. Los derrota, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice en el versículo 22, desde el 21,
Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Ahora viene la alabanza. Ellos cantaron, ellos alabaron a Dios. La alabanza decía, glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar y a entonar himnos para Dios, el Señor puso a los enemigos que se mataran entre sí, y ellos no tuvieron que pelear. Porque estamos sumergidos otros en luchas, en batallas. Porque estamos siendo atormentados como este endemoniado gadareno. Porque nosotros realmente tenemos muchos enemigos y muchas situaciones que levantan contra nosotros. ¿Qué nos falta? Según esta lista de hoy, ¿qué crees que te falta hoy? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás cumpliendo con todos los requisitos? ¿Te humillas ante la presencia del Señor? ¿Le reconoces como el Rey de tu vida? ¿Le das el tiempo suficiente para orar y clamar? Después de eso ya haces peticiones, o eliminas los 3 primeros puntos y solamente haces peticiones. Como siempre he dicho, a veces tomamos al Señor como el mago de la lámpara de Aladino. Mire todos los procesos que hay que hacer. De hecho, si vemos otro cuarto punto y nombramos cuando el Señor enseña a orar y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Primero lo que hace es claramente en esa palabra del Padre nuestro, los primeros versículos lo que hacen es glorificar y entonar y alabar a Dios y reconocerlo como el Rey, para después pedirle las peticiones. ¿Te comportas como un cristiano normal o como un cristiano especial que honra y ama a Dios, como lo hizo Josafat? Enseña la palabra, estudia la palabra de Dios diariamente, frecuentemente o cada 8 días. La enseñanza que estos príncipes hacían al pueblo era diariamente, constantemente, sin parar. De hecho, podemos hablar muchas cosas. Cuando Esdras encontró el libro y mandó a leer el libro de la ley, dice que el pueblo se humilló y lloró todo el día delante de la presencia del Señor, arrepentido por sus problemas, por sus pecados, cuando escucharon la ley de Dios. Y si nos ponemos a buscar ejemplos de todo lo que hace el estudio de la palabra, lo que hace aquí la alabanza, cantas al Señor, alabas al Señor, y no lo digo para criticar, sino solamente quiero que caigas en cuenta en este momento. Oras en la mañana y cuando vas en el carro o cuando estás en la casa, pone la emisora secular y baila reggaetón, salsa, merengue del mundo común y corriente. Eso es lo que te inspira, lo que haces mientras que tú estás, después de haber orado, después de haber tomado los cursos, después de haber hecho esto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo realmente con tu vida devocional para el Señor? Si tú estás cumpliendo todos estos requisitos, te aseguro que hoy debes ser un cristiano exitoso, una persona valiente, guerrera, vencedora, que puede dar testimonios toda la noche en esta hora, decir todo lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que Dios ha hecho por mí, y puede tenernos aquí toda la noche contando los testimonios de lo que Dios ha hecho últimamente por cada uno de nosotros. Terminando este mensaje, de todos estos puntos que vimos, estos ejemplos que nosotros pudimos analizar bíblicos, enseñar la palabra, rogar, humillarse y cantar. ¿Cuántos de estos puntos estamos practicando? No cada 8 días, vuelvo a digo, diariamente, porque tenemos que hacer ese sistema de vida cristiana que se vuelva parte de nosotros, parte de nuestra disciplina, que sea parte de nuestro carácter. Porque nosotros no podemos seguir interactuando con el mundo. Nosotros no podemos seguir interactuando con el mundo. Y vuelvo, digo, usted dirá muy repetitivo y no, yo quiero que ustedes solamente analicen lo que ustedes hacen. El reflejo de lo que ustedes hacen
usted lo pueden ver en lo que ustedes hacen, en lo que ustedes postean, en lo que ustedes dicen, en lo que ustedes suben al internet. Cuando usted, hay mucha gente que dice, no, pastor, no sea tan exagerado, pero cuando usted, y se lo digo de corazón, vuelvo y digo porque el Señor lo pone en mi corazón, cuando usted como hijo de Dios, que predica la palabra o que habla de Dios y todo eso, pero pone cosas del mundo en un slide, y después viene otra cosa de Cristo, y después viene otra cosa del mundo, y después viene otra cosa de Cristo, y yo digo, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando nosotros? Si usted pone todo bíblico, póngalo bíblico, pero pone a veces cosas que no son ni siquiera de Dios, que no tienen que ver con Dios. Glorifiquemos a Dios y démosle realmente la gloria al Señor y comenzamos a vivir como hizo Josafat. Eliminó todos los dioses, no siguió los consejos de su padre, no siguió actuando como el pueblo de Israel que actuaba tibiamente. Él dijo, yo voy a marcar la diferencia. No importa que te llamen fanático, no importa que te llamen loco, no importa que me llamen a mí loco y fanático, no importa. Todo lo hacemos con amor porque queremos que usted pueda identificar de qué manera nosotros podemos agradar a Dios y poder obtener los resultados. Porque Él se me inquieta predicar esta palabra, porque Él está deseoso por bendecirnos. Él está deseoso por darnos la victoria. Él está deseoso porque nosotros podamos estar llenos de bendiciones, porque nuestros enemigos sean derrotados. Él está deseoso para cumplir nuestras peticiones, como lo hizo con los demonios. Que uno dice, pero ¿cómo el Señor? Es que el Señor no le podía negarse en ese momento, en esa petición, y lo permitió. No fue siempre que pasó, sino en ese momento que quedó plasmado en la palabra. Lo permitió para decir, y dice, y Dios, y Jesús le dio permiso. ¿Por qué Jesús le tenía que dar permiso a los demonios si los demonios no merecen nada? Los demonios no merecen ninguna bendición de parte de Dios, porque ya no la quieren, no la necesitan, porque están en contra de Dios. Sin embargo, el Señor les respondió esta petición porque ellos siguieron por los canales que ellos sabían, por lo cual podían llegar a la presencia y tener una conversación con Jesús, que ellos sabían que Jesús era el mismo Dios, y obtener la respuesta a su deseo, a su petición. Así que nosotros tenemos que ser sabios y tomar todos estos puntos, todas estas situaciones que hemos estudiado hoy y ponerlas en un conjunto en nuestro estilo diario de vivir, y nos vamos a dar cuenta realmente que Dios nos va a dar la victoria. Yo no sé si Dios te ha hablado hoy a ti, yo no sé a los que ya conocen el Señor, si realmente están viviendo una vida así delante de la presencia del Señor. Si usted ve que todos los puntos que anotamos hoy le falta 1, 2, 3 o todos, ¿cierto? Pues es importante que los completemos para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas actuando. Para que cada vez que usted clame, cada vez que usted pida, cada vez que usted se arrodille ante el Señor, pueda ver realmente que Dios está actuando a su favor. Yo no sé cuántas personas hoy se conectan por primera vez a nuestra reunión, a nuestra iglesia, aunque conozcan de Dios. Si es la primera vez que visitan nuestra iglesia, me gustaría que dijeran yo, o hay un sticker que hace la mano. Si hay una persona que nunca había estado en una iglesia, no se había unido a una reunión como estas, yo quiero que usted realmente pueda decir, aquí estoy, hay un sticker ahí. Si no hay ninguna persona, sin embargo, ustedes ya me conocen y saben que voy a hacer la oración de fe, porque yo tengo fe también, ¿cierto?, en que ustedes van a compartir este video, ustedes lo van a postear, ustedes lo van a mandárselo a los amigos, no para que nos vean a nosotros, no para que vean la iglesia, sino para que ellos puedan ser confrontados con esta verdad y puedan tener la oportunidad de ser verdaderamente bendecidos por Dios. Amén. Así que si usted va a ver este mensaje más adelante y usted lo está viendo en este momento, después de esta hora que estamos viendo, mañana, pasado mañana, y usted dice, yo quiero aceptar a Jesús como el Salvador de mi vida porque yo quiero recibir todas esas bendiciones que esta gente recibieron, ser protegido, guardado, tener todo esto, sencillamente vamos a orar en el nombre de Jesús por cada uno de ustedes. Amén. Alguien me escribe que no se escucha. No sé si todos están en la misma sintonía. Si no está escuchando, por favor me escriben. Por favor, todo esto que escuchan. Voy a hacer esta oración en este momento y vamos a orar en el nombre de Jesucristo para que hoy Dios sea actuando. Así que si usted es de las personas, no sé, sí, yo creo. Si no es de las personas